estábamos hablando, estábamos hablando de nuestras cifras locales. Cuando ya vemos las cifras institucionales, completamos casi 1.500 pacientes estudiados como sospechosos de COVID-19, 894 en Clínica del Country y 601 en Clínica La Colina. De ellos tenemos ya 1.224 reportes negativos, 174 que en este momento se encuentran en estudio y 97 casos confirmados, de los cuales 65 corresponden o han sido atendidos en Clínica del Country y 32 en Clínica La Colina. Partiendo de ese número de 97 confirmados, realmente tienen una relación hombre-mujer muy repartida, muy cercana a la mitad. El promedio de edad es 44.4 años y hemos tenido en total 3 fallecimientos, 2 en Clínica del Country y 1 en Clínica La Colina. Cuando vemos la distribución por el tipo de caso, 20 corresponden a casos importados, 43% corresponden a relacionados con un caso confirmado, y vemos cómo cada vez nos va aumentando más ese porcentaje de pacientes confirmados que no tienen ningún nexo epidemiológico, siendo para este momento el 36%. Hospitalizados confirmados al día de hoy, tenemos 5 pacientes, uno en hospitalización general de Clínica del Country, y en unidad de cuidado intensivo tenemos 3 en Clínica del Country y 1 en Clínica La Colina. Ustedes dirán que ven que tenemos áreas completas o pisos completos designados como Zafiro, y recordemos que tenemos pacientes que están todavía en estudio, y las estadísticas que les mostramos los jueves corresponden a ese detalle de los pacientes que están completamente confirmados. La sintomatología sigue predominando los síntomas respiratorios, y recordemos que la diarrea ha sido importante en nuestra serie de casos, siendo 20% del total de nuestros casos han cursado también con diarrea, a pesar de estar fuera de la definición operativa general de caso. Y cuando vemos su severidad, 94.3% de los ambulatorios tienen una enfermedad no complicada, 5% neumonía. En los hospitalizados, 32% también tienen enfermedad no complicada, 24% neumonía leve, y 44% cursan con una neumonía grave. Los motivos o los diagnósticos para estar en unidad de cuidado intensivo corresponden en orden de frecuencia a choque séptico, generalmente asociado a tormenta de citocinas, y seguido de neumonía grave. Los grupos de riesgo, sabemos que está descrito como a mayor edad tenemos mayor riesgo de complicaciones. Dentro de la población atendida en nuestras clínicas, tenemos un número importante de pacientes con hipertensión arterial, hipotiroidismo y otro tipo de comorbilidades en menores porcentajes, como es la enfermedad pulmonar, el tabaquismo, inmunosupresión, diabetes mellitus, y realmente, de acuerdo a la literatura, hemos tenido muy poca población pediátrica, no hemos tenido ningún paciente neonato, y llevamos una gestante. La mayoría, el 53%, han tenido manejo ambulatorio y el 46% hospitalario, y de ese 46% hospitalario, 43% han estado en la unidad de cuidado intensivo, han requerido manejo terapéutico con la primera línea establecida institucional a la luz del consenso nacional, que es el esquema con hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, además de un 68% con ventilación mecánica y todas las demás medidas terapéuticas. Cuando nosotros vemos los 19 pacientes que en total para ambas clínicas han estado en las unidades de cuidado intensivo, tenemos hoy que 4 siguen en la UCI, 12 egresaron, y tenemos los 3 fallecidos de todos los 3 meses que llevamos de respuesta a la pandemia en nuestras clínicas.
con la principal complicación que es absolutamente esperada, la falla ventilatoria, y la segunda, la falla orgánica múltiple. El grupo, toda la subdirección de calidad ha venido desempeñando una gran tarea de vigilancia y trazabilidad de todos los pacientes atendidos con sospecha o confirmación de COVID-19 en las clínicas, implementando todas las estrategias para el seguimiento a las diferentes metas de seguridad en toda esta población. Y por eso hoy también quisimos poder compartir ese trabajo tan grande que hay detrás de hacerle la vigilancia a cada uno de este tipo de pacientes con todos los aprendizajes que nos dejan. Ellos pudieron identificar a su vez, incluidos no solo los pacientes confirmados, sino también haciéndole seguimiento a los pacientes en sospecha, las poblaciones con altos factores de riesgo. Como vemos, esta gráfica corresponde a Clínica del Country, donde vemos los mayores de 60 años, falla renal, enfermedad autoinmune, eh, enfermedades respiratorias, enfermedad cardiovascular. Todos estos factores de riesgo corresponden a los que el grupo de la subdirección de calidad, desde el área de gestión del riesgo y seguridad de paciente, le están haciendo trazabilidad a nuestra población con sospecha o confirmación de COVID-19. Asimismo, se hace en ambas clínicas, para Clínica La Colina, y vemos cómo al mirar el resultado de las metas de seguridad, vemos cómo hemos mejorado de forma muy importante en cumplirlas en este corte de pacientes estudiado, y vemos cómo la identificación correcta de muestras la tenemos al 100%, la valoración del riesgo de caídas, el cumplimiento de medidas en cirugía segura, el manejo de la comunicación con la familia, la solicitud de las interconsultas, y tal vez aún tenemos un pequeño camino por recorrer en una herramienta que se diseñó para la respuesta a la pandemia, como es la alerta en la historia clínica, que estamos en el 72%. Si vemos en clínica, si vemos las otras metas de seguridad, la solicitud de interconsulta de infectología, cumplir las medidas de aislamiento, la adherencia a los medicamentos, la prevención de lesiones de piel o de los eventos trombóticos, todas nuestras metas de seguridad las estamos trazando y todas las tendencias van hacia la mejoría. En Clínica La Colina, de la misma manera, como vemos, trabajando en la alerta en la historia clínica, pero en términos generales, las metas de seguridad, uno, estamos identificando todas esas posibles oportunidades de mejoramiento, y segundo, estamos demostrando cómo cada vez nos acercamos más al mejor cumplimiento posible. Finalmente, antes de darle paso a la doctora Marixa, eh, siempre les traemos esta última diapositiva acerca del seguimiento que hacemos a todos los profesionales de la salud. Seguimos con un número muy similar de casos institucionales que corresponden a 21. Sabemos que 14 de ellos estuvieron relacionados con una única exposición en una etapa de la pandemia previa a la que nos encontramos en este momento, y eso nos llevó a una exposición inadvertida con un paciente. Pero realmente vemos cómo luego de toda la implementación de elementos de protección personal, del uso permanente y masivo de la mascarilla facial convencional, de implementar las medidas de aislamiento social dentro de las instituciones, realmente hemos tenido un número mucho más reducido de profesionales expuestos y diagnosticados. Y ya dándole paso a la doctora Marixa con todo lo que se viene de la restauración gradual de los servicios en salud, pues eso tiene, digamos que, su fundamento en los lineamientos del Ministerio de Salud, que dio o permitió esta reapertura de los servicios, a pesar de no haber tenido todavía el país el gran pico de la pandemia, pero
digamos que es como una respuesta a todas las medidas que se implementaron y que permitieron que realmente se aplanara la curva y estamos en un momento en el que cumplimos con varias características como una muy baja ocupación y todas las condiciones dadas en las instituciones para poder hacer esta reapertura gradual. Debemos obviamente cumplir con ciertas cosas como garantizar la continuidad y seguridad de la atención de las personas y la seguridad del personal de salud que lo brinda. Eso nos trajo también el coronavirus y es que antes absolutamente todo estaba centrado en el paciente y en este momento está toda la atención centrada tanto en el paciente como en la protección al personal de salud. Y en términos generales, algo que siempre le debemos explicar a todos nuestros usuarios dentro de esta fase de reapertura es la promoción del autocuidado, es ampliar, que vamos a tener un tiempo más espaciado entre las diferentes atenciones, en que debemos cumplir con las medidas del distanciamiento en las salas de espera. Necesitamos que adicionalmente cumplan con ciertas características para el traslado a las instituciones de salud, cumplir con ciertas recomendaciones al ingreso, las restricciones del acompañante que las tenemos ya desde hace un par de meses y para el área o para los servicios ambulatorios también aplican y todas las recomendaciones una vez lleguen a su hogar. Y cuando ya hablamos de la restauración global de servicios, pues debemos haber, como ya lo hemos hecho en las instituciones, haber realizado esa verificación de las condiciones de los servicios que se van a reactivar. Hoy vamos a hablar específicamente del servicio quirúrgico, el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad, del uso correcto de los elementos de protección personal y cumplimiento de todos los protocolos, garantizar pues que vamos a aumentar la prestación de los servicios y no estamos poniendo en riesgo el cumplimiento de las medidas de aislamiento social por parte de los pacientes. No debemos generar aglomeraciones en ningún área y eso nos va a llevar a ajustar horarios en la atención. La tercera recomendación que nos hace el lineamiento del ministerio pues es el énfasis en la cirugía ambulatoria, en la baja probabilidad de ingreso a unidad de cuidado intensivo, la corta estancia hospitalaria, la prioridad de su situación clínica y claramente pues la voluntad de esa persona para hacerse su procedimiento. Ese es como el contexto institucional del Ministerio de Salud. Y ya le voy a dar la palabra a la doctora Marixa Guerrero, quien va a hacer la presentación hoy del reinicio de operación quirúrgica en las clínicas. Buenos días para todos. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado para que podamos hacer esta presentación hoy, al área de educación que ha estado al frente de la convocatoria, de la producción de la presentación. Muchísimas gracias. Quiero empezar dándole un mensaje de felicitación a todas las enfermeras en su día, a las secretarias de las clínicas que están también celebrando su día en estos días, y con un mensaje de gratitud por todo su aporte a la tarea diaria que estamos haciendo, que es mucho más importante en esta pandemia. Un mensaje especialísimo, por favor, a las enfermeras del servicio quirúrgico que están conectadas en este momento. Para el reinicio de la operación de la cirugía, nosotros hemos planteado tener un procedimiento para la atención de cirugía en estos momentos de la pandemia. Ese procedimiento quiero hacer énfasis porque es la parte más operativa de lo que tenemos que hacer y es donde hemos visto que nos falta profundizar en la socialización. Entonces, quiero empezar con esta presentación. La evaluación del paciente en el primer momento que la realiza el médico tratante genera una necesidad de tratamiento quirúrgico y por lo tanto una boleta para generar esa atención que requiere ser autorizada por su asegurador. En ese momento el médico tratante debe, por supuesto, evaluar
el compromiso del paciente para poder atenderse durante este momento, la voluntad del paciente de hacerlo en este momento y se ha definido la toma de un consentimiento informado. Es muy importante que además en ese momento de la evaluación inicial por parte del cirujano haga un registro en la historia clínica de que se le preguntó al paciente de que lo desea hacer y que se le toma el consentimiento y que se le dan instrucciones respecto al aislamiento social durante el preoperatorio. Vamos a ver cómo es de importante en el caso de tener un escenario de bajas pruebas, tener un buen aislamiento social preoperatorio para poder garantizar el máximo estándar de seguridad. Sabemos las dificultades de garantizar el aislamiento social estricto, sobre todo en algunas cirugías que pueden ser cirugías menores, y estamos ponderando esto con el equipo de infectología para definir cuáles serían los criterios en los cuales debe ser estricto y en los cuales tendríamos que hacer un análisis particularizado de los casos. Entonces, después de solicitar esta cirugía, se pide la autorización al asegurador y se envía a la programación de cirugía, al servicio de programación de cirugía, esta solicitud de sala y la información clínica que hemos socializado para poder diligenciar el sistema de clasificación de las cirugías que se ha adoptado por las clínicas, que es el MINS. El MINS, como sabemos, es una herramienta utilizada internacionalmente para priorizar cirugías con unos puntos de corte que pueden ir subiendo o bajando dependiendo del momento de la pandemia. Ese MENS es evaluado por un equipo interdisciplinario que ya se los vamos a compartir. En caso de que el MENS no termine siendo un MENS satisfactorio para que el paciente pueda entrar directamente al proceso de atención quirúrgico, existe la posibilidad de hacer una junta médica para analizar particularmente esto. Y luego sí se informa de la aprobación o de la negación de la cirugía al médico tratante. Después de esto, el paciente tiene que tener una valoración preanestésica de la manera usual, ya vamos a ver más detalles de esto, y luego se pasa al proceso de programación como tal, concertando la fecha y hora con el médico tratante. Aquí nosotros en este esquema de flujograma que se había presentado hace 8 días, habíamos puesto que todos los pacientes deberían tener una prueba COVID 72 horas antes de la cirugía y así fue como arrancamos la semana pasada a partir del miércoles con este lineamiento. Algunos cirujanos muy acuciosos empezaron a reactivar sus consultas y empezaron a hacer sus pruebas preoperatorias. Sin embargo, el fin de semana pasado hubo algunas reuniones de la Sociedad Colombiana de Infectología y reuniones de expertos, porque el nivel de evidencia tampoco son el nivel de evidencia tampoco son los más altos. A nivel de ese nivel de evidencia se está reevaluando la toma o no de pruebas COVID para la totalidad de los pacientes que son asintomáticos, porque como lo vamos a ver más adelante, presentado por infectología, hay un rendimiento de la prueba en el paciente asintomático bastante bajo. Entonces, esto vamos a modificar este flujograma que se había presentado la semana pasada y vamos a incluir acá esta definición de los casos en los que se requeriría realizar la prueba de manera analizada particularmente, basados en los riesgos de cada paciente, de cada cirugía, de cada situación particular. En términos generales se ha definido que los pacientes oncológicos y pacientes que son de alto riesgo tengan esa solicitud, pero vamos a hacer un análisis particularizado cuando así se considere por el equipo que hace la escala del MENS. Luego se pasa a la atención quirúrgica. Aquí es importante que todo este proceso de atención está bajo la sombrilla de un aislamiento social y de unas medidas de seguimiento de síntomas que están estipuladas en varios momentos. El primer momento es el momento del médico tratante, él debe registrarlo en su historia clínica de su consultorio. El segundo momento es el momento en el cual se realiza la valoración de anestesia. Aquí se validan síntomas y se refuerza el aislamiento, se educa al paciente en la importancia de tener ese aislamiento. Y luego cuando el paciente ingresa a la atención quirúrgica,
hacemos nuevamente preguntas de acercamiento clínico para determinar el riesgo de que ese paciente llegue infectado. Me faltó mencionar de la programación de cirugía. Cuando llamamos al paciente a validarle su fecha y hora de cirugía, volvemos a preguntar los síntomas en una lista que hemos construido para esa situación. Entonces, aquí tenemos cómo inicialmente, entonces, para garantizar este primer paso de nuestra lista de chequeo, que es confirmarnos que podemos dar un manejo seguro a nuestros procedimientos selectivos, hemos implementado esa ruta de atención para dejar puntualizados las responsabilidades de cada una de las personas. El cirujano tiene que solicitar el consentimiento para ser intervenido en la pandemia al paciente, evaluar los síntomas con la lista de verificación que se las vamos a enviar, una lista estandarizada, firmar el consentimiento quirúrgico, obviamente, donde quede clara la cirugía y los riesgos particulares de su cirugía, educar al paciente en tener un aislamiento prequirúrgico adecuado. Esto es importante que lo informemos y que lo dejemos documentados. Tenemos que partir del hecho de que a nosotros nos han dado permiso para abrir servicios ambulatorios, pero el contexto de nuestra realidad de país tenemos que verla en que los casos han subido en estos últimos días y que tenemos que hacer un manejo supremamente juicioso de esta responsabilidad que nos ha entregado el Ministerio de Salud de decir abramos esta cirugía electiva. Y por eso el registro y la historia clínica es muy importante en este momento. Enviar, luego de que tenga su paciente analizado, enviar la información clínica a programación cirugía clínica del country.com o programación clínica de la colina para realizar el score de priorización con el equipo. Aquí tenemos el primer cambio importante y es que el cirujano, el segundo, el primero es lo de la prueba, el segundo es este. Este equipo de priorización lo hemos reforzado. Ya no solamente estará el cirujano, el par técnico o el jefe del GIE, cuando hay el jefe de GIE, el anestesiólogo y el equipo de programación de cirugía, sino que vamos a vincular ahí el concepto de infectología, que muy amablemente ha decidido también participar en esta toma de decisiones para hacer un uso racional de las pruebas, por supuesto, no hacer un tamizaje basado en pruebas, porque no sería adecuado hacerlo desde el punto de vista epidemiológico, pero sí un análisis particularizado de los casos, partiendo de unos casos generales que, como ya los ha dicho Yasmín en otras presentaciones, son los pacientes oncológicos, los pacientes de alto riesgo, pero podemos analizar casos particulares. Por ejemplo, tenemos mujeres que son médicas, que trabajan en unidades de cuidado intensivo COVID, que van a una cirugía menor, que se han protegido en todas sus atenciones a pacientes, pero uno en esa persona quisiera tener una prueba para llevar a la cirugía. Y ese es el tipo de retos que estamos teniendo en este análisis de esta primera semana y por eso hemos decidido esta vinculación del infectólogo al equipo de pertinencia. El equipo de programación de cirugía que ha estado muy activo, Pilar a la cabeza, ha estado muy activa en esto, se reúne una vez al día para realizar esta revisión de las solicitudes de los casos presentados. Se reúnen todos y se conecta virtualmente las personas que necesitamos conectar, los jefes de los GIES o los pares técnicos. Ellos están diligenciando juiciosamente la base de datos del MENS Score y dejamos un soporte de la toma de decisión también en la base de datos con asistentes a la reunión, quien participó en esa toma de decisiones. También tienen la responsabilidad de informar al cirujano mediante un correo de cuáles pacientes se pueden programar y cuáles es más seguro diferir. Ojo que nosotros no estamos tomando una decisión porque sea un capricho, sino porque estamos poniendo al paciente en el centro de la decisión, estamos poniendo al paciente y su seguridad como el eje fundamental de la toma de decisiones. Y por eso todos alrededor hemos estado haciendo todo este trabajo y ahí también agradezco al equipo de cirujanos que han estado muy comprometidos con hacer las cosas bien, porque todos sabemos que tenemos muchísimo que perder en los riesgos reputacionales, en los riesgos de cada uno, de su práctica, en el compromiso ético que tenemos con darle a nuestros pacientes lo más seguro.
La evaluación de los síntomas con la lista de verificación enviada por la clínica es otro paso que, como ya les conté antes, también lo hace programación de cirugía. El equipo de anestesia aquí tiene una labor fundamental y cuando el paciente ya es avalado para la cirugía, como lo vimos en la primera diapositiva, se debe solicitar en el call center una cita de anestesia en los números habituales de la clínica. Y cuando esa agenda de anestesia es enviada al servicio de anestesia, se dispara un proceso adicional que está pegado de este. Ese proceso arranca con la revisión de la agenda y se empieza a llamar a los pacientes, se contactan los pacientes de la agenda para solicitarle la autorización de realizar su consulta de anestesia por telemedicina. Esto es un requisito de la Secretaría de Salud y está reglamentado por la Secretaría de Salud. Así es como nos han dicho que lo debemos hacer, dado que la recomendación en todos los documentos que saca el Ministerio y la Secretaría es evitar al máximo el desplazamiento de los pacientes a las instituciones de salud. Por eso, la fuerza que ha tomado la telemedicina como una herramienta que debemos aprender a manejar, que aprendemos a incorporar a nuestra práctica en situaciones en las que no estamos habituados, por ejemplo, en la práctica de una consulta de anestesia. Entonces, nosotros estamos, en este momento llevamos cerca de 200 pacientes ya valorados por telemedicina en las consultas de anestesia y realmente el desempeño del equipo, el desempeño del sistema de información ha sido bastante bueno. Solamente un paciente de esos 200 ha necesitado una interconsulta. Entonces, esa interconsulta también tenemos la capacidad de resolverla por telemedicina o por presencial, dependiendo de lo que se requiera. La consulta de anestesia por telemedicina no es una camisa de fuerza, está abierta a que las instituciones y a que las organizaciones la adapten en la medida de sus capacidades y de sus necesidades. Por eso, en Clínica La Colina en este momento estamos configurando este tema. Ayer lo presentaba el doctor Ambrosi y la doctora Capazo con mucho detalle, lo están revisando, lo están configurando y están avanzando en eso. En Clínica del Country llevamos algunos pacientes vistos así. Las dos formas son adecuadas y lo que estamos buscando es lograr un aprendizaje institucional para poder ampliar estas prácticas en la medida en que la seguridad no lo permita. El anestesiólogo realiza la valoración de anestesia por telemedicina en la fecha y en la hora agendada. Los tiempos de la consulta de anestesia se han aumentado porque las dificultades en la comunicación virtual existen y eso lo tenemos que aprender a manejar. Los criterios para generar una consulta presencial son claros. Cuando usted no puede tener una adecuada conexión porque hay dificultades técnicas o cuando el paciente no dio el consentimiento al call o a la persona que lo llamó para poder hacer la consulta por telemedicina, o cuando hay una necesidad clínica detectada al momento de la consulta virtual, ese paciente debe ser citado a una consulta presencial y todos estos mecanismos de feedback entre las áreas está perfectamente montado y está liderado por el área de gestión. Luis Carlos Gómez y su equipo tienen Diego Ramírez, la persona encargada de montar todo este sistema de información de telemedicina, y la clínica está haciendo ahí un aprendizaje muy valioso que va a ser una de las cosas que nos van a quedar post pandemia. Estos criterios, entonces, siempre las necesidades clínicas de la consulta presencial están determinadas por el experto, que es el anestesiólogo, en su saber y entender. Él determinará si ese paciente realmente necesita venir o si podemos hacer una evaluación adicional a la llegada del paciente y estaremos seguros de que hemos evaluado los riesgos, porque la consulta de anestesia es una consulta para la detección de riesgos y para el establecimiento de filtros para los riesgos clínicos que tiene ese paciente. Si requiere interconsultas, como ya lo mencioné, se realizan. Si requiere la prueba por cualquier situación que la clínica ya haya definido, se haya definido en la consulta, en el grupo del mes, pues el anestesiólogo debe solicitar esa prueba COVID porque es el último en la escala de contacto con el paciente y que nos va a poder hacer, en caso de que el asegurador no lo financie, va a tener que llenar estos
elementos que son importantes para el seguimiento epidemiológico del país, que es la ficha epidemiológica y el MIPRES para el tema del seguimiento de costos del sistema de salud, que son requisitos sine qua non. No se puede pedir la ficha epidemiológica cargada al sistema, se puede pedir cargada al paciente, pero esto es una situación que debe ser concertada con el paciente para que la financie. De todos modos, la ficha epidemiológica se debe llenar en cualquiera de los dos escenarios. Cuando es pago directo, el MIPRES no es necesario llenar. Vamos a iniciar como estamos mencionando ahora. Si tenemos que ajustar, pues nos hemos pasado ajustando este procedimiento con mucha frecuencia, pues lo vamos a seguir ajustando para garantizar la pertinencia, el adecuado momento, el adecuado tiempo, que no tengamos una sobrecarga de documentos que nos hagan volver ineficiente la consulta. Si tenemos que hacer eficiencias, ahí las vamos a montar. Importante comentarles que en aras de tener mayor aislamiento social en los pacientes que van a venir a la consulta presencial, hemos planteado con las directivas hacer el traslado del área de preadmisión al edificio Ancla, donde se tienen unas salas de espera con sillas separadas en el estándar que pide las normas, donde podemos garantizar el aislamiento del paciente que no tiene síntomas de todos los demás pacientes de la clínica. Esto es una fortuna que podamos poder tener una ruta de paciente completamente limpia e independiente, y eso es lo que estamos haciendo para que todos los cirujanos que quieran operar sus pacientes en la clínica del Country tengan la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas en un nivel superior al que piden. Es un nivel realmente de excelencia y así es como nos queremos comportar, porque sabemos lo importante que es para todos en este momento poder reabrir nuestros quirófanos y tener una actividad clínica, tener unos ingresos, pero también tener un paciente seguro y cuidar nuestros valores fundamentales, nuestra ética y nuestra imagen corporativa. El protocolo, el área de atención al usuario ha trabajado un protocolo de atención para el paciente, cómo se debe comportar, qué esperamos de ese comportamiento suyo al ingreso a la clínica, cómo debe ingresar, si se debe lavar las manos y todos estos aspectos generales que ya los mencionó Yasmín. En ese momento igual debemos hacer esa evaluación de síntomas y factores de riesgo de infección. El anestesiólogo también tiene que hacer ese momento de diligenciamiento de la lista de chequeo para detectar riesgos. Ante el más mínimo síntoma, debemos tener claridad que el paciente tiene que ser derivado a la ruta COVID para que se pueda hacer el abordaje como un paciente sospechoso. Recordemos que estos son pasos fundamentales para garantizar que este paciente efectivamente se opere. Durante la atención en quirófanos, al ingreso del paciente al área de cirugía ambulatoria, se vuelve y se registran los síntomas, se hace la atención usual y tenemos un énfasis especial que queremos lanzar en esta reunión y además que lo vamos a empezar a usar sistemáticamente en la clínica del Country, en Clínica La Colina ya la estamos haciendo. Hemos hecho unas mejoras a la lista de cirugía segura, entendiendo que nuestros pacientes actualmente han tenido en la práctica de nuestras urgencias eventos relacionados, y yo ya se los he comentado antes y quiero que lo tengan presente con los elementos de protección personal, reducción de la visión, reducción de la atención del cirujano, reducción de la atención del equipo, alteraciones en el criterio para evaluar un paciente y determinar cosas que en otras condiciones las hubiéramos evaluado de una manera más fácil. Entonces es bien importante que hagamos esta lista de verificación de cirugía segura de manera consciente y que no corramos con afán durante la atención de un paciente, porque tenemos que dar cada paso que demos 100% sólidos. Al egreso del paciente tenemos un seguimiento, que esto es un nuevo recurso que hemos implementado en el servicio de cirugía, con el que nos está apoyando atención al usuario. Carolina Márquez ha delegado a una persona para que nos haga este seguimiento de la llamada postquirúrgica al 100% de los pacientes. Hemos construido con la ayuda de gestión de la información, gestión
una base de datos de los seguimientos postquirúrgicos de los pacientes y vamos a evaluarles 4 cosas a los pacientes, muy en la línea de todo nuestro proceso de cirugía segura. Y es, evaluamos los signos y síntomas de infección por SARS, o sea, infección por coronavirus. Evaluamos algunas complicaciones anestésicas grandes que se pueden ver en un seguimiento fácil. Evaluamos si hay signos y síntomas de infección del sitio operatorio en este paciente o si hay un reingreso por la misma causa, y aquí estamos evaluando un poco el desempeño de la cirugía como tal en la técnica quirúrgica y más. Esto también es un avance y también es importante que tengan esas claridades. Sus pacientes van a estar llamados en el postquirúrgico para hacer un seguimiento de la atención. Entonces hay unos documentos relacionados que he venido mencionando y se los quiero dejar claros. Tenemos una lista que se las vamos a enviar de factores de riesgo y de síntomas. Tenemos un consentimiento informado de la realización de intervenciones quirúrgicas efectivas en la fase de mitigación y control de la emergencia por COVID-19. Estos dos de diligenciamiento ya sabemos, este primero por el cirujano, este por el cirujano, el anestesiólogo, el personal de admisiones y el ingreso del paciente. Tenemos unas recomendaciones para garantizar un adecuado aislamiento prequirúrgico. Ya les voy a contar qué le debemos decir al paciente y que le debemos entregar estas recomendaciones, pero además sensibilizarlo. A nadie le cree más el paciente que a su cirujano. Créanme que ese es el momento donde ustedes más pueden comprometerlo en que tenga un aislamiento, en que se esfuerce en lograrlo, en que algunos pacientes claramente no lo vamos a poder garantizar, pero vamos a mirar la manera de que podamos controlar los síntomas con las vistas. Ese momento tiene que ser de muchísima sensibilización del cirujano con su paciente. Este es el otro documento relacionado, que es la información necesaria para programar los pacientes quirúrgicos en las salas de cirugía de Clínica del Country y Clínica La Colina. Entonces, esto es un documento que ya lo tienen los jefes de los GIES. Ellos en un momento inicial, desde el martes pasado, lo tienen y le han estado compartiendo a los cirujanos, porque el primer grupo que vamos a intervenir son los pacientes que están en listas de espera, que hemos cancelado. Ellos han hecho este manejo directamente con los equipos médicos y cuando no hay jefe de GIE, entonces lo hemos hecho directamente con los cirujanos desde acá. ¿Cómo se hace un aislamiento preoperatorio adecuado? Entonces, tenemos varios criterios que nos los ha dado infectología: no recibir visitas, no salir de la casa, permanecer solo en una habitación, usar exclusivamente baños, áreas, desinfectar los paquetes que ingresen, etcétera, etcétera. Una cosa súper importante es que aún en casa deberíamos mantener un aislamiento de más de 2 metros de las personas que estamos, intensificar lavado de manos, la desinfección de áreas comunes. Todo esto se lo vamos a entregar al paciente. El MENS Score no me voy a detener aquí porque ya lo hicimos la semana pasada. Sabemos que en este momento tenemos 65 como punto de corte. Sin embargo, no podemos garantizar que ese punto de corte se va a mantener las siguientes semanas. Esto es dinámico y tenemos que hacer una revisión permanente de cuál será nuestro punto de corte. Aquí sabemos que esto lo estamos registrando y sabemos que aquí ya vinculamos en el equipo de priorización de cirugía a un infectólogo. También tenemos unas claridades que también nos pide nuestra lista de chequeo con la que nos estamos guiando de demanda estimada. Nosotros hemos definido los porcentajes de ocupación de los quirófanos que hemos abierto, que son 6 para cirugía electiva, determinados en estas proporciones de uso, porque sabiendo que existen unos pacientes priorizados, esto nos da el rango para la asignación de las salas y que no se nos vuelva un tema de conflicto, de que por qué no me dan sala a mí, de que por qué a cirugía general. Sí, esto es el histórico, sobre ese histórico estamos trabajando, el histórico de 3 años, o sea, no es un histórico de los últimos meses. Y la capacidad instalada inicial nos da para hacer más o menos 24 procedimientos al día de aproximadamente hora y media, 2 horas, con los tiempos y los protocolos de alistamiento de sala. Luego, en un mes podríamos hacer cerca de 580 procedimientos electivos. Las especialidades a priorizar ya las hemos mencionado, las ha mencionado Yasmín, y clarísimo, vamos a seguir teniendo la ruta de atención de urgencias y en esos pacientes de urgencias en los que no hemos hecho todas estas medidas que estamos haciendo en el paciente electivo,
vamos a hacerlo con protocolo Zafiro, como lo venimos haciendo en este momento para garantizar la seguridad de nuestros equipos. Sabemos que tenemos unas rutas de atención independientes, ya también las he explicado, que involucran áreas diferentes. Ya tenemos una separación, el área de infraestructura la hizo de manera muy oportuna y tenemos desde la sala 1 a la 6 como área Zafiro y de la sala 7 a la 11 más la sala 15 de la carrera 15 como áreas para cirugía electiva. Importante saber que todos nuestros equipos van a estar protegidos con protección de aerosoles y el anestesiólogo especialmente va a tener también aislamiento de contacto. Importante decirles que tenemos un documento marco, que tenemos una ruta, nosotros tenemos protocolos, tenemos documento marco de acción y eso es lo que hemos venido socializando gradualmente y mejorando semanalmente, diariamente, diría yo, con el doctor López, el doctor Ospina, con el área de infectología, con el área de calidad, hemos venido construyendo y mejorando todo esto. El área de oncología nos ha ayudado muchísimo también, la Junta de Pertinencia, los jefes de los GIES. Importante que todos estos ajustes tienen unos momentos en los que podemos abrir la llave y dejar entrar pacientes y cerrar la llave y restringir el ingreso a quirófano, basados en todo lo que hemos hablado. Y uno de los criterios que estamos utilizando es este criterio de las fases de la pandemia, en donde la fase 1 es fase de no alerta, que claramente no es la nuestra, porque es para solamente casos anecdóticos, aquí uno pudiera programar todo de la manera habitual. En la fase 2 es una alerta leve donde los pacientes ingresados ocupan el 25% de las camas de las clínicas o menos, y donde la actividad quirúrgica está orientada a casos priorizados. Nosotros como clínicas hemos determinado que nuestros casos priorizados van mediante una herramienta MENS de priorización y de un análisis particular de factores de riesgo y síntomas. Adicionalmente, a algunos pacientes les vamos a hacer prueba, como ya lo hemos mencionado, no a todos tampoco, porque no vamos a hacer un tamizaje basado en pruebas. Esto es la actividad quirúrgica orientada a casos priorizados para nosotros, y este es el nivel en el que estamos ahorita. Estamos en una alerta leve, pero pudiéramos pasar rápidamente a una alerta amarilla o alerta amarilla, sí, donde es una alerta media, donde el 25 al 50% de las camas de la UCI o del hospital estén ocupadas, y ahí vamos a tener que tener una actividad dirigida a los oncológicos y a las personas en las que no se puede garantizar una supervivencia, no deterioro de la enfermedad, sino supervivencia en los próximos 3 meses. Y en la fase de alerta roja es cuando ya tenemos entre un 50 y un 75% del hospital ocupado y donde la acción quirúrgica estaría restringida estrictamente a las urgencias. La fase 5 es una fase de emergencia y la he pintado de negro, porque es cuando definitivamente vamos a tener que hacer un análisis priorizado de las urgencias basados incluso en un comité de ética, y ni siquiera a todas las urgencias les podríamos dar sala porque ahí ameritaría utilizar todos los recursos de la clínica al servicio de la pandemia, incluidos los quirófanos de la 16, y nos iríamos a operar en el espacio más reducido, que es el espacio de la carrera 15, donde tenemos un plan con el doctor Marco Duque para poder hacerlo. Entonces, esperamos no llegar nunca a esta fase de emergencia. Esto es cuando más del 75% de las camas están ocupadas y donde tendríamos que tomar decisiones éticas todos los días para atender a nuestros pacientes. En este contexto yo les quiero contar que ayer se estableció alerta naranja para Bogotá. Esto que estoy mencionando acá es para las clínicas. Esto está basado en, en una publicación de la Asociación Española de Cirujanos, donde se habla de esa dinámica institucional. Pero esto es lo que está pasando en Bogotá. En Bogotá entraron en alerta naranja varias áreas, se llaman zonas de Bogotá. Una de ellas, Chapinero, que es vecino nuestro. Chapinero es cerca de la clínica. Y esta área de Bogotá no está priorizada porque tenga muchos casos, está priorizada porque tiene mucha densidad poblacional y puede generar dificultades y aumento de la transmisión rápidamente por la densidad de población, porque ya sabemos que gracias a las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional y el gobierno distrital, se han abierto servicios
digamos, del sector real como la industria para el trabajo, para garantizar la sostenibilidad del país. Son medidas que son muy difíciles de tomar, pero las que nosotros tenemos que respetar 100%. Y entonces esto ha generado un aumento de casos, va a generar un aumento de casos, y también se han aumentado el número de pruebas que se están haciendo porque se quiere vigilar más estos pacientes, estas personas que están saliendo. Por lo tanto, los casos también están incrementados. Así que cuando nosotros vamos a llevar un paciente a cirugía, estamos contemplando todas estas realidades de sector, realidades de país, realidades institucionales, realidades de nuestros médicos y realidades de nuestros pacientes. Por supuesto, estamos trabajando el plan de comunicaciones. Estas recomendaciones para pacientes las están trabajando desde el área de comunicaciones y estamos terminándolas para poder enviárselas a todos. Ahorita el doctor Javier Garzón nos va a contar acerca de las pruebas de PCR y anticuerpos en las últimas revisiones que el grupo de infectología ha realizado. Muchas gracias a todos. Listo, Javier, ya tienes el micrófono abierto. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Señor. Bueno, muy buenos días a todos. La idea es hablar un poco del rendimiento de las pruebas para que entendamos un poco pues cuál es la posición y la razón por la que nosotros hicimos la recomendación sobre las pruebas. Siguiente, por favor. Esta diapositiva la mostré en la charla de manejo del paciente hospitalizado. Es un poco para recordar cuál es la relación entre los síntomas del paciente y los resultados de las pruebas. Las pruebas, como quiero que nos quede claro, solamente nos dan un momento en el tiempo. Las pruebas son útiles para confirmar casos, pero no son útiles para descartar casos, que es lo que en este caso realmente necesitamos. O sea, una prueba negativa a mí desafortunadamente no me descarta nada. Tenemos que tener presente que los estudios muestran que por lo menos entre el 20 a 30% de los pacientes con infección por COVID son asintomáticos, y hay incluso un modelo japonés que dice que puede llegar hasta el 50%. O sea, tenemos un porcentaje considerable de pacientes que no van a tener síntomas, pero que igual pueden transmitir la enfermedad. Y recuerden que no es solamente la posibilidad de que un paciente se nos pase y eventualmente se le contagie al personal de la salud, sino recuerden lo que pasa con el herpes. El estrés quirúrgico puede hacer que la progresión de la enfermedad sea peor. Entonces, un paciente que se nos pase es un paciente que entra en riesgo de su propia salud y un riesgo de transmisión para sus familiares y para el personal de la salud. Entonces, lo que ustedes pueden ver abajo son los días de enfermedad, y sobre los días de enfermedad ven una flechita azul, PCR. La PCR se positiviza entre 1 y 3 días antes del inicio de síntomas. Ustedes saben que el periodo de incubación más o menos varía entre 4 y 7 días en la mayoría de los casos, que puede llegar hasta 14 días. Pues lo que se sabe es que la persona empieza a eliminar virus desde antes de hacer síntomas, si es que los va a hacer. Y como ustedes también saben, esos pacientes son contagiosos desde el momento en que empiezan a eliminar virus. ¿Cuánto tiempo duran eliminando virus? Hasta
como mínimo 14 a 21 días en el paciente leve. En el paciente que tiene síntomas graves y va para la UCI, pues eso puede durar más de 30 días, como ustedes pueden ver, perdón, en la parte de abajo de la diapositiva. En la mitad de la diapositiva ustedes ven una flecha roja que dice presencia de anticuerpos IgG, y abajo una que dice amarillita que dice presencia de anticuerpos IgM. Si se fijan abajo, se van a dar cuenta que esos anticuerpos empiezan a aparecer más o menos después del día 7 de enfermedad. Algunos estudios dicen entre el día 5 y el día 7. Se estima que entre el día 7 y el día 10, el 70% de las personas tienen anticuerpos, y más o menos para el día 14 de inicio de los síntomas se espera que el 100% de los pacientes ya tengan anticuerpos. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un estudio con 1000 pacientes en los que evalúan la sensibilidad o la presencia de PCR en diferentes muestras. Podemos ver cómo en la primera columna nos muestran el lavado broncoalveolar, que sabemos que es la prueba que tiene mejor rendimiento. Fue positivo en el 93% de los casos. Dos columnas a la derecha vemos el esputo con una positividad del 72% de las pruebas. A la derecha los hisopados nasales, y recuerden que eso es lo que nosotros hacemos, 63% de positividad en las pruebas. Hisopados faringios, 32%. Entonces, recuerden que lo que nosotros hacemos para los pacientes de diagnóstico son hisopados nasofaringios. O sea, basados en estos datos, nosotros veríamos que para pacientes con síntomas, lo máximo que logramos de sensibilidad de una prueba es 60%. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un estudio muy bonito en el que vemos diferentes momentos, diferentes sitios de toma y diferente severidad para evaluar el rendimiento de las pruebas. No lo hice para la presentación de ayer, pero sí para la de hoy. ¿Me regalan porfa la siguiente? Uy, se dañó, muy mal. Bueno, muy mal. Devolvámonos porfa porque se dañó la gráfica. En esa gráfica lo que había tratado de mostrarles es cómo se comporta el rendimiento en el tiempo. Entonces, si nos vamos a el lavado broncoalveolar, es como el segundo grupito a mano izquierda. Ustedes ven que entre el día 8 y 14, el 100% de los pacientes tiene PCR positiva en el lavado broncoalveolar. Se me fue la presentación. Ya. La positividad de la PCR se cae a más o menos el 80% cuando pasamos de 8 días de enfermedad. Si nosotros vemos las muestras de esputo que logran una sensibilidad de más o menos el 70% en la primera semana, vemos que en la segunda semana se me baja al 53% en los casos leves. Y si nos vamos a las pruebas que de nuevo son las que realmente usamos, que son las de nariz y faringe, arrancamos con una sensibilidad entre el 60 y el 70% en la primera semana, tanto en los leves como en los severos. Esta nos baja después de 8 días a más o menos entre el 30 y el 70%, y después de 15 días se me baja a 11 a 50% si mezclamos todas las pruebas. Entonces, esto es para decirles que lo que me da la PCR varía en función de el sitio en el que yo tomo la prueba, la severidad de los síntomas que tiene el paciente y el momento en el que yo lo tomo. O sea, estos tres factores son fundamentales para ver cuál es el rendimiento de mi prueba. ¿Qué es lo máximo que yo logro con eso? Un 70% de sensibilidad si se toma entre el día 0 y el día 7 para muestras nasofaríngeas. Entonces, que una PCR negativa me descarte infección, sencillamente no es cierto. Por esa razón nosotros no podemos decir que una PCR negativa a nosotros nos da algún tipo de tranquilidad o de confianza. Siguiente diapositiva, por favor.
Y estos son resultados de otros estudios similares en los que vemos cuál es el rendimiento. Vemos en el primer estudio como en hisopado nasofaringio la sensibilidad es solamente del 38%, en el esputo 49%, en lavado broncoalveolar 100%. En el segundo estudio, sensibilidad 70% y en el tercero 59%. O sea, los estudios son más o menos concordantes en decirnos que una muestra de hisopado nasofaringio en el mejor de los casos me llega al 70%, pero puede ser tan bajo como un 10% según el momento y la severidad de los síntomas que tenga mi paciente. También entenderemos que en un paciente asintomático es muy probable que la carga de virus sea más baja, así que estos números seguramente no superan el 40 a 50% en los asintomáticos en el momento en el que más se eliminan virus. ¿Listo? Siguiente. Y esta diapositiva pues es para mostrar el rendimiento de diferentes pruebas de anticuerpos que en este momento no las tenemos disponibles en la clínica, pero sabemos que prontamente las vamos a tener. Como les decía, los anticuerpos se empiezan a elevar después del quinto día de síntomas y hacia el día 10, más o menos el 70% de los pacientes tienen anticuerpos detectables, ¿sí? Y hacia el día 14 ya esperamos que el 100% de los pacientes tengan anticuerpos. Buena noticia que fíjense que hay una buena concordancia entre diferentes marcas de anticuerpos. Entonces, lo que nosotros les queríamos decir con esto es, desafortunadamente las pruebas no nos permiten descartar pacientes con infección. Y lo máximo a lo que nosotros podemos aspirar en cuanto a pruebas de diagnóstico es tener PCR y anticuerpos. Si yo tuviera las dos y las puedo usar, ¿qué me darían? Yo le hago a un paciente las dos pruebas, la PCR me salió negativa y los anticuerpos me salen positivos solamente los IgG. Yo diría, ese es un paciente que tuvo una infección que se curó y yo podría programarlo al otro día para cirugía si quiero, no hay ningún problema. Pero recuerden que en este momento la prevalencia que nosotros tenemos de enfermedad es muy baja. O sea, ayer teníamos 13.000 casos en 50 millones de habitantes. Entonces, lo normal es que la mayoría de los pacientes que nos vengan a consulta no van a tener la infección. Entonces, si yo le quiero hacer a mi paciente anticuerpos y PCR y las dos me salen negativas, yo no sé si es una infección que es presintomática, o sea que la infección está empezando, o si sencillamente el paciente tiene la infección y la prueba no lo detectó. Entonces, desafortunadamente las pruebas no nos permiten descartar infección. Como decía hace un momento Marixa, pues el fin de semana hubo actualización del consenso colombiano y la recomendación es no hacer pruebas como tamizaje prequirúrgico. La razón es que, teniendo en cuenta la prevalencia actual, tendríamos que hacer cientos de pruebas para detectar un solo positivo, ¿sí? Y vuelvo y les digo, si a mí me sale un positivo, no quiere decir que yo salve al positivo y los que salieron negativos se pueden operar tranquilamente. Esos que salen negativos son precisamente el problema que las pruebas no nos pueden resolver y por eso dejamos en este momento pues las recomendaciones de aislamiento, las recomendaciones de autocuidado que ustedes ya vieron en la diapositiva que mostró Marixa. Desafortunadamente las pruebas no nos pueden reemplazar este tipo de medidas. Estamos empezando, en este momento probablemente estamos en el pico de la enfermedad, entonces cualquier cosa que se nos salga de lo que buscamos puede hacer que todo se nos caiga en el caso de que un paciente se nos complique o sea una fuente de infección para trabajadores de la salud. Bueno, la última diapositiva simplemente para recordarles que esto es el algoritmo de diagnóstico en paciente con síntomas. Entonces, si ustedes ven en el segundo renglón tenemos menos de 10 días y al lado derecho tenemos más de 10 días de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una persona con síntomas, yo me puedo orientar en el tiempo sobre cómo me van a rendir las pruebas y por el tiempo de síntomas. Pero en el asintomático yo no sé en qué momento estamos. Y vuelvo y les digo, mínimo
20-30% de los pacientes tienen infección asintomática y ese ha sido realmente la causa de no lograr controlar esta pandemia. Hasta ahí les quería presentar. Muchas gracias.